Desde que tengo memoria, siempre hubo una voz dentro de mí que me decía que había algo más allá, algo que no encontraría en la casa de mi padre. No es que mi vida fuera mala, no, mi padre era un hombre justo, bondadoso y generoso. Pero la comodidad de nuestra casa, la rutina diaria, todo eso me asfixiaba. Yo quería más. Quería libertad, aventuras, quería vivir bajo mis propias reglas. Un día, esa inquietud se volvió insoportable. Miré a mi padre a los ojos y dije algo que ni siquiera yo podía creer. Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Sé lo que estás pensando. ¿Cómo pude decir algo tan irrespetuoso? ¿Cómo pude tratar a mi propio padre como si ya estuviera muerto? En ese momento, no me importó. Solo pensaba en el dinero, en lo que significaba para mí, una oportunidad para ser libre, para dejar atrás esa vida que sentía tan pequeña. Lo que me sorprendió fue su reacción. No gritó, no se enojó, no intentó convencerme de quedarme. Simplemente me miró con esa mezcla de tristeza y amor que no entendí en ese momento. Sin decir una palabra, dividió sus bienes y me dio lo que pedí. Con el dinero en mis manos, sentí una emoción indescriptible. Era como si el mundo entero estuviera a mis pies. Sin mirar atrás, empacando lo poco que consideré importante, partí hacia tierras lejanas. Me alejé de mi casa, de mi padre, de mi hermano, de todo lo que había conocido. En mi mente, estaba convencido de que iba hacia una vida mejor. Y los primeros días parecían confirmar mis sueños. Caminaba por ciudades llenas de vida, disfrutando de cada lujo que podía comprar. Fiestas, amigos, lujos, todo parecía perfecto. Pensé que había encontrado la libertad que tanto deseaba. Pero no sabía que ese camino que yo creía tan brillante me estaba llevando directo al abismo. ¿Quién iba a imaginar que ese sería solo el comienzo de mi historia? Y así, con cada paso que me alejaba de mi hogar, también me alejaba de algo mucho más grande, el amor de mi padre. Pero no lo entendí hasta que ya era demasiado tarde. Al principio, todo era perfecto. Con la fortuna de mi padre en mis manos, el mundo parecía un lugar lleno de posibilidades. Me instalé en una ciudad grande, llena de vida, donde cada noche era una nueva oportunidad para disfrutar. Compraba lo que quería, comía lo mejor y me rodeaba de gente que siempre estaba dispuesta a celebrar conmigo. Me sentía imparable, como si nada en la vida pudiera salir mal. Pero el dinero, como aprendí demasiado tarde, no es infinito. Día tras día, lo gastaba en cosas que no importaban, fiestas interminables, ropa costosa, comidas extravagantes y compañía vacía. Nadie me advirtió que la fortuna que parecía tan grande podía desaparecer tan rápido. Y cuando finalmente se agotó, me di cuenta de algo que nunca había considerado: todos esos amigos que celebraban conmigo no estaban allí por mí, sino por lo que podía darles. Fue entonces cuando las cosas se complicaron aún más. Como si mi situación no fuera ya suficiente, una gran hambruna golpeó la región. Las calles que antes estaban llenas de vida se volvieron grises y desesperadas. La gente luchaba por cada pedazo de pan, y yo, sin dinero, sin amigos y sin recursos, me encontré completamente solo. Por primera vez en mi vida, tuve que buscar trabajo. Pero incluso eso era casi imposible. Después de mucho buscar, encontré un empleo que para mí era una humillación absoluta: cuidar cerdos. Para un hombre como yo, criado en un hogar respetable, era lo más bajo que podía caer. Pero no tenía otra opción. Día tras día, me encontraba en ese campo, alimentando a los cerdos, viendo cómo ellos comían mejor que yo. Había días en que, muerto de hambre, deseaba poder comer de las algarrobas que les daban. Pero ni siquiera eso me permitían. Rodeado de suciedad y soledad, comencé a reflexionar. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo había caído tan bajo? No podía evitar pensar en mi hogar, en mi padre, en la vida que había dejado atrás. Me había convencido de que ser libre significaba alejarme de todo eso, pero ahora me daba cuenta de que lo único que había conseguido era encadenarme a la miseria. Fue en ese momento, en el punto más bajo de mi vida, cuando una chispa de esperanza comenzó a encenderse en mi corazón. Recordé algo que había olvidado por completo: en la casa de mi padre, incluso los jornaleros vivían mejor que yo.
Esa idea se clavó en mi mente como una semilla, creciendo cada día con más fuerza. Tal vez, solo tal vez, podría regresar. Pero, ¿cómo enfrentarlo? ¿Cómo enfrentarme a todo lo que había dejado atrás? Mi caída había sido dura, pero lo que no sabía era que también sería el primer paso hacia algo mucho más grande, mi redención. El regreso y el encuentro con el Padre. El camino de regreso a casa fue largo, tanto en distancia como en emociones. Cada paso estaba lleno de dudas, miedo y vergüenza. ¿Qué diría mi padre al verme? ¿Me rechazaría? ¿Me correría antes de que pudiera explicar lo que había hecho? Mi corazón estaba dividido entre la esperanza de su perdón y el terror de su rechazo. Mientras me acercaba, las palabras de mi discurso ensayado resonaban una y otra vez en mi mente: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Me aferraba a esa frase como mi última oportunidad, como si esas palabras fueran lo único que me quedaba. Y entonces sucedió algo que jamás hubiera imaginado. Antes de que pudiera siquiera llegar a la entrada de la casa, lo vi. Mi padre estaba allí, mirándome desde lejos. Pero no se quedó quieto. Comenzó a correr hacia mí. Sí, correr. Un hombre de su posición, de su dignidad, no corría nunca. Sin embargo, allí estaba él, con los brazos abiertos, ignorando todo protocolo, todas las miradas, toda la lógica. Antes de que pudiera decir una sola palabra, me abrazó. Su fuerza y calidez me hicieron sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: seguridad. Sus lágrimas caían sobre mi rostro mientras me estrechaba contra su pecho. Intenté hablar, quise darle el discurso que había preparado, pero él no me dejó terminar. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, comencé, pero él me interrumpió con una voz llena de emoción. Rápido. Gritó a sus siervos. Traigan la mejor túnica y póngansela. Pongan un anillo en su dedo y sandalias en sus pies. Maten el becerro gordo. Hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. No podía creer lo que estaba pasando. No solo me había perdonado, sino que me estaba restaurando completamente como su hijo. La túnica simbolizaba honor, el anillo autoridad, y las sandalias libertad. No estaba volviendo como un jornalero, sino como parte de la familia, como alguien que nunca dejó de ser amado. La celebración comenzó, y la casa se llenó de música, risas y alegría. En cada rostro podía ver la felicidad de quienes me daban la bienvenida, pero nada se comparaba con la mirada de mi padre. Esa mirada no tenía juicio, solo amor. En ese momento, entendí algo que antes no podía comprender: su amor por mí nunca dependió de mis decisiones, de mi éxito o de mis errores. Había sido incondicional desde el principio. Yo me alejé, pero él nunca dejó de esperarme. Ese abrazo cambió todo. No solo me devolvió a mi hogar, sino que también me devolvió a mí mismo. Había encontrado mucho más que perdón, había encontrado un amor que no conocía límites, un amor que me haría querer quedarme para siempre. Pero aún quedaba una última lección por aprender, una que me enseñaría no solo sobre el perdón que recibí, sino también sobre el amor que debía dar. El conflicto con el hermano mayor. La casa estaba llena de alegría. La música resonaba, el aroma del becerro gordo asado llenaba el aire, y las risas de los invitados me rodeaban. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que pertenecía de nuevo. Pero en medio de toda esa felicidad, faltaba alguien, mi hermano mayor. Mientras la fiesta continuaba, oí murmullos de los siervos. Al parecer, él estaba afuera, negándose a entrar. Mi corazón se encogió. Sabía que no sería fácil para él aceptar mi regreso, pero aún así, no esperaba una reacción tan fría. Mi padre, siempre atento, notó su ausencia y salió a buscarlo. Lo encontré después, cerca de los campos. Su rostro estaba tenso, su mirada llena de enojo y resentimiento. Lo escuché decirle a mi padre: He trabajado para ti todos estos años, nunca te he desobedecido, y ni siquiera me has dado un cabrito para celebrar con mis amigos.
Pero ahora, cuando este hijo tuyo regresa, después de derrochar tu dinero con prostitutas, matas el becerro gordo para él. Cada palabra era un golpe. Sabía que lo había lastimado con mis decisiones. Había abandonado mi lugar en la familia, había dejado que él cargara con todo el peso del trabajo, y ahora, al regresar, parecía que yo era el único celebrado. Podía entender su enojo, pero escuchar su rechazo me dolió profundamente. Mi padre, con la misma paciencia y amor que había mostrado conmigo, le respondió con una calma que solo él podía tener. Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario celebrar, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. El amor en sus palabras era tan claro como el día. Para él, no se trataba de elegir entre nosotros dos. Se trataba de abrazar lo que habíamos recuperado como familia. Mi hermano no perdía nada con mi regreso, pero su resentimiento le impedía ver la belleza de lo que había sucedido. Esa lección de mi padre me quedó grabada para siempre. Su amor no era limitado ni dividido, era infinito. Había suficiente para mí y para mi hermano, incluso cuando nosotros no podíamos verlo. Esa noche me di cuenta de que el viaje no solo había sido mío. Todos estábamos aprendiendo a sanar, a reconciliarnos, a dejar ir el orgullo y el juicio. Mi padre no solo me había enseñado a volver a casa, sino también a vivir en ella con un corazón lleno de amor y gratitud. Y aunque la relación con mi hermano no se reparó de inmediato, sé que ese momento plantó una semilla. Porque si algo aprendí, es que el amor verdadero no es fácil, pero siempre vale la pena buscarlo y ofrecerlo. Al final, esa fue la mayor lección de mi padre, un amor que no excluye, que no se agota, y que siempre está dispuesto a reconciliar. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que la historia no fue solo sobre mí, sino sobre algo mucho más grande, el poder transformador del amor incondicional. En mi orgullo y rebeldía, pensé que sabía lo que quería. Busqué libertad en lugares equivocados, confundiendo la independencia con el alejamiento. Lo que descubrí, después de mi caída y regreso, fue que la verdadera libertad no estaba en escapar de mi hogar, sino en aceptar el amor que siempre estuvo allí para sostenerme. Mi padre, con su abrazo lleno de gracia, no solo restauró mi posición como hijo, restauró mi identidad. No me definió por mis errores, ni me trató como alguien indigno de su amor. Me enseñó que, a pesar de mis fallas, yo siempre había sido valioso a sus ojos. Ese tipo de amor no se explica con palabras, se experimenta, se siente en lo más profundo. Pero también aprendí algo más, el amor que recibimos no es completo si no estamos dispuestos a extenderlo a los demás. Mi hermano mayor me mostró cuán fácil es quedar atrapado en el juicio, en la comparación y en el resentimiento. Y aunque su reacción me dolió, me ayudó a entender que el perdón no siempre es fácil, pero es esencial. La fiesta en mi honor no era solo para celebrar mi regreso. Era una lección para todos, una invitación a dejar atrás el pasado, a sanar relaciones rotas y a caminar en un amor que une en lugar de dividir. Mi padre lo entendió desde el principio, y gracias a él, aprendí que no se trata solo de ser perdonado, sino de aprender a perdonar. Hoy vivo con un propósito renovado, no solo como el hijo que regresó, sino como alguien que quiere vivir a la altura de ese amor que me fue mostrado. Mi viaje no fue perfecto, pero fue necesario. Fue un camino que me llevó de la arrogancia al arrepentimiento, de la soledad a la reconciliación y de la pérdida a la restauración. Y ahora te pregunto, ¿en qué parte de esta historia te encuentras tú? Tal vez eres como yo, sintiéndote perdido y lejos de casa. Tal vez eres el hermano mayor, luchando con el resentimiento. O tal vez eres como mi padre, llamado a perdonar y a amar sin condiciones. Sea cual sea tu lugar, recuerda que siempre hay un camino de regreso. No importa cuán lejos hayas ido, el amor está allí, esperando con los brazos abiertos. Porque en el final, la verdadera lección de esta historia es simple, no hay distancia que el amor no pueda cruzar para encontrarte. La historia del hijo pródigo es más que un relato conmovedor de una familia, es una representación poderosa del amor incondicional de Dios hacia todos nosotros, sus hijos. Cada detalle de esta parábola revela cómo ese amor no se limita por nuestras acciones, nuestras fallas o incluso nuestra distancia emocional o espiritual.
Dios es como el Padre en esta historia. Cuando el hijo menor decide rebelarse, el Padre no lo detiene, no lo obliga a quedarse, porque el amor verdadero respeta la libertad. Dios nos permite tomar nuestras propias decisiones, incluso si eso significa alejarnos de Él. Y aunque nos alejemos, su amor no se apaga. Nos sigue esperando, con paciencia, con esperanza, con los brazos abiertos, listos para recibirnos cuando decidamos volver. El amor de Dios no es como el amor humano, que a menudo depende de condiciones, de lo que hacemos bien, de nuestros logros o de nuestras buenas intenciones. No, el amor de Dios es perfecto, constante y abundante. Él no nos ama porque somos dignos porque Él nos ama. Incluso cuando nos encontramos en el lugar más bajo, rodeados de nuestras propias fallas, su amor sigue siendo suficiente para restaurarnos y darnos un propósito renovado. ¿Qué mensaje encierra esta parábola? El padre en la parábola no espera a que su hijo se acerque a él para confrontarlo o reprocharle. Al contrario, lo ve desde lejos y corre a su encuentro. Esa imagen es una declaración poderosa de cómo Dios se mueve hacia nosotros en cuanto mostramos el más mínimo deseo de regresar. No espera nuestra perfección, solo nuestra disposición. La restauración que el hijo menor recibe también refleja la gracia de Dios. No somos recibidos como esclavos o siervos, sino como hijos, con todos los derechos y bendiciones que eso conlleva. La túnica, el anillo y las sandalias no son solo regalos, son símbolos de identidad, honor y pertenencia. Eso es lo que Dios hace por nosotros, no solo nos perdona, sino que nos restaura por completo. Y si nos identificamos más con el hermano mayor, también hay una lección para nosotros. El amor de Dios no es limitado, no se reparte en porciones. Su gracia es tan abundante que alcanza para todos, sin reducir lo que cada uno recibe. A veces, como el hermano mayor, podemos olvidar que todo lo que tenemos ya nos ha sido dado por gracia, y que nuestra tarea no es juzgar a los demás, sino compartir en la celebración de la reconciliación. El amor de Dios es un llamado constante a regresar, a sanar y a reconciliarnos con Él y con quienes nos rodean. No importa cuán lejos hayamos ido, cuánto hayamos fallado o cuán indignos nos sintamos, su amor es suficiente. Es un amor que corre hacia nosotros, que nos cubre con su gracia y que nos invita a ser parte de su familia, ahora y siempre. La historia del hijo pródigo no es solo una parábola, es nuestra historia. Es un recordatorio de que somos amados más de lo que podemos imaginar y que, en el corazón de Dios, siempre hay un lugar para nosotros. Te invitamos a unirte a nosotros en la Palabra en Movimiento, donde exploraremos estas historias y lecciones de manera profunda y significativa. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones para estar al día con nuestros contenidos.